recursos que nos pueden ayudar a profundizar. Entonces, iniciamos. A grandes rasgos, esto del desarrollo sustentable y sostenible, pues tiene que ver con un concepto que se ha venido desarrollando en décadas muy cercanas. Y pues es básicamente un modelo que tiene que ver con el desarrollo tanto económico, social y ambiental. Previamente, pues todos los modelos que se habían venido trabajando tienen un enfoque básicamente económico. Actualmente, dadas las necesidades y pues justo eh, detenernos a observar qué es lo que está pasando con nuestro entorno, pues se ha tenido que cambiar de visión y también acerca de cómo es que realizamos las cosas. En este caso se propone este nuevo concepto que se llama desarrollo sostenible, que a grandes rasgos dice lo siguiente: la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Pero bueno, este discurso me voy a apoyar de una presentación, no de una presentación, de un material muy interesante que tengo aquí, que también se los voy a dejar aquí en la transmisión del YouTube. Dice que no puedo comentar, pero los voy a comentar hasta el final, mientras los voy transmitiendo por aquí, para que los podamos ir comentando y ustedes también puedan irlo desarrollando. Este material, pues, es básicamente un material de la UNAM. Son conceptos o unidades de apoyo para el aprendizaje. Viene un poco de teoría y algunas actividades de aprendizaje para evaluarnos un poco si hemos reconocido los conceptos principales. Y bueno, me refiero a esta porque, pues, justo esta presentación o este material nos habla acerca de las definiciones y posteriormente, pues, habla de los antecedentes y cuál es el enfoque de cada una de estas esferas que sostienen o que hacen valer esto de la sostenibilidad. Y bueno, pues esto de sostenibilidad aquí es un concepto, algunos pueden reconocerlo también, bueno, esto no está nuevo. Algunas culturas, algunas agrupaciones ya de población también se dedicaban a reconocer la importancia de nuestro entorno. Los cheyennes, todas estas personas y también en nuestra cultura prehispánica reconocían la importancia de la naturaleza y el cuidado de la misma, pues justo para preservar la vida propia, la vida humana misma. Pero bueno, no es que hasta hace poco formalmente se ha considerado ese concepto. Y bueno, pues se refiere aquí, nos dice, la satisfacción de necesidades de nuestras generaciones actuales, es decir, pues nosotros, en el caso de que ustedes tengan hijos, o las generaciones inmediatas, las generaciones que estamos habitando en este momento en el planeta y que estamos satisfaciendo nuestras necesidades, pero el propósito es de que no comprometamos la capacidad de la satisfacción de las generaciones futuras. Hay generaciones que esperemos que estén por venir, quizá algunos que ya tienen hijos, nietos, y pues espera que ellos también den algún fruto, voy a decir llamarlo hijo, no estamos entrando en más polémica, pero en general, pues es algo que se empieza o que sucede, ¿no? Entre las especies empiezan a reproducir y las nuevas generaciones, pues son nuestras generaciones futuras. ¿Qué se pretende? Bueno, que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades con los recursos naturales que tengamos, pero que también estas generaciones que aún no están presentes, pero que esperamos que se estén, pues también puedan o no tengan comprometidas su bienestar. Ahorita la vamos a ir definiendo poco a poco, pero en esta parte vamos a empezar con el origen. Fíjense que esto de sustentable y sostenible, que hay mucho debate al respecto, y nosotros los vamos a utilizar como conceptos iguales, para no entrar en más detalle, ¿no? Hay partes de filosofía que van a decir que no es sostenible y otros que es sustentable y que a partir de la traducción, etcétera. Nosotros lo vamos a decir como que es un concepto válido para ya sea que ocupe sustentable o sostenible. Fue traducido en Europa. Esto viene, pues, por supuesto, del idioma inglés y por eso es lo que ha generado como discusión aquí en nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ya fue desarrollado desde tiempos antiguos, inclusive aquí nos aparece un personaje que se llama Jeff Seidel, en 1860. Ya él tenía movimientos ecologistas en el cual trataba de hacer ver la importancia del cuidado de nuestro entorno. Sin embargo,
pues no es hasta tiempos muy cercanos, en la década de los 70, cuando se empieza a desarrollar ya de manera formal este nuevo concepto. El objetivo de esta idea principal se refiere a que es pues justamente considerar o hacer consciente de qué manera estamos nosotros deteriorando, degradando o modificando el medio ambiente o el entorno en el que nos encontramos, sin dejar de lado que definitivamente las sociedades necesitamos modificar nuestro entorno y que necesariamente se busca también un desarrollo económico. Esto es muy importante porque el propósito no es de que nos volvamos completamente ambientalistas y completamente ecologistas, dejando de lado pues la importancia de estas dos esferas, que sin duda alguna los aspectos económicos son de gran importancia. Ese es el objetivo principal. El objetivo de este concepto es de que se pueda considerar tanto el aspecto ecológico, el aspecto social y el aspecto económico. Aquí nos dice lo siguiente. Quiere decir que se reconozca la diversidad cultural y que se asegure una alta calidad de vida equitativa en toda la población. Recuerden que estos son objetivos. Nosotros si ahorita vemos en nuestro entorno inmediato, podemos apreciar que pues no todos tenemos el mismo acceso y que no todos estamos teniendo un acceso equitativo pues justamente a los recursos. Por eso son parte de los objetivos. Ahora bien, dentro de las visiones que se tienen a grandes rasgos, bueno, aquí es una visión muy pareciera a casi todas las visiones cuando nosotros establecemos así como justo estos objetivos, visión, misión, parecieran como muy idealistas, pero ese es el propósito, que se tenga una visión al futuro. Aquí, fíjense, dice devolver al medio ambiente a su estado natural o su estado original, y que, pues si bien es cierto que nosotros no vamos a poder regresar a los años anteriores en los cuales teníamos pues una gran diversidad, hay especies que ya se extinguieron inclusive, sí podemos llegar a heredar la sensibilidad y la concientización en la búsqueda de modos de vida más sostenibles a nuestras nuevas generaciones. Ya el propósito no es regresar al planeta como nosotros o como las generaciones previas lo encontraron. Ese ya no es el objetivo, ya no es posible. Ya como lo comentaba, hay especies que inclusive se encuentran ya sin estar sobre el planeta, ya extintas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos o a qué visión se acerca? Ya lo comentaba, heredar al menos la sensibilidad y la concientización en la búsqueda de vida más sostenibles. Y que es sostenible no solamente tiene que ver con el aspecto ecológico, sino también reconocer el aspecto económico y el aspecto social de una manera equilibrada. Y bueno, ya una vez que hemos desarrollado esta parte, hay que comentar un poco acerca de los antecedentes. En esta parte de los antecedentes es interesante porque justo nos va también a permitir abordar el foro de integración en nuestra semana número 4, en el cual pues justo nos van a hablar acerca del cambio climático, calentamiento global, gases de efecto invernadero y algunas acciones sostenibles. Esta parte de antecedentes, bueno, pues a partir de lo que se considera la primera revolución industrial, que se tuvo alrededor de los 1700, se produjeron una gran, pues vamos a llamarle un gran auge, porque a grandes rasgos lo que sucedía era que previamente, en las épocas anteriores, todo el trabajo era con mano de obra. Por eso inclusive existen estas unidades de medición todavía. No sé, un caballo de fuerza o 2 caballos de fuerza, 10 caballos de fuerza, porque todo en general se medía en función de fuerzas humanas o fuerzas animales. Es decir, para arrastrar cierta cantidad de bultos, pues se necesitan 10 hombres o 2 toros o 2 bueyes, etcétera. Se medía en unión de fuerza de movimiento en ese sentido. Resulta que en la revolución industrial, pues se empiezan a desarrollar tecnológica y científicamente pues muchos avances. Y el más interesante o el que generó todo un cambio rotundo, pues es justamente la producción o la combustión, los motores de combustión interna o la quema de vapor. De hecho, la primera pues fue la máquina de vapor.
¿Qué es esto de la máquina de vapor? Pues se empezó a aprovechar toda la energía de combustión para transformarla en movimiento. Al día de hoy, la gran mayoría de los combustibles que todavía, o la gran mayoría de los compuestos orgánicos que todavía tenemos, pues su propósito fundamental es quemarlos para que nosotros podamos obtener energía. Esto pues ha traído consecuencias de deterioro, de avance y económico. No podemos dejar de lado todo esto. Pero lo que comentaba hace un momento es de que a partir de 1750, que es cuando se empiezan a desarrollar estos avances tecnológicos, aquí por ejemplo nos dice la máquina de vapor, después fue perfeccionada por James Watt, entonces ya se podían trasladar grandes cantidades de materiales, grandes cantidades de personas, grandes distancias y todo comenzó a ser del traslado de algo que hacíamos de manera artesanal a transformarlo en industria, es decir, la producción en gran escala. Enseguida podemos observar en esta imagen, quizá ustedes la están observando, y nos pueden decir, bueno, pues ya se pueden ver estas chimeneas, la producción o el smog o producción de dióxido de carbono, la quema de combustibles, y todo comienza a cambiar en el entorno. Resulta que pues ya las poblaciones que vivían en zonas rurales, en el campo, tienden a acercarse a las zonas de ciudad, se acercan a las zonas de industria para la adquisición o para el trabajo y para la adquisición de bienes. Y resulta que, por ejemplo, en estas máquinas de vapor, el principal combustible pues es justamente el carbón en este caso, en el carbón mineral. Entonces, pues empieza a haber un gran uso de estos recursos naturales, pues para hacer la producción correspondiente. También en la situación de la producción de alimentos empieza a haber una mayor necesidad porque pues las poblaciones ya se van acercando también a las ciudades, las poblaciones sabemos que crecen de manera, pues le llamamos nosotros exponencial, empiezan de una parejita, por ejemplo, pensamos en nuestros padres, en mi caso pues fuimos 5 hermanas, conmigo ya 5, y pues cada uno de mis hermanos al menos pues tiene 2 críos y así sucesivamente. Estamos dándonos cuenta que de 2, por ejemplo, ya en la familia hay 15, por mencionar un número. Entonces, este crecimiento de la población pues también necesitaba de una mayor producción de alimentos. Entonces, resulta que ya las cosechas normales, las cosechas naturales de este campo ya no lograban satisfacer las necesidades de la población. Entonces, empieza a pensar en nuevas formas de producción o aditamentos, esto que llamamos fertilizantes, para mejorar los cultivos o aumentar el rendimiento. Entonces, todo esto comienza a modificar en nuestro entorno. Por supuesto, en el momento que nosotros, por ejemplo, vemos estas lechugas muy hermosas y muy apetecibles, decimos, bueno, pues estamos satisfaciendo nuestras necesidades y por supuesto que nuestra generación está siendo satisfecha. Sin embargo, estamos modificando, por ejemplo, este soporte que es el suelo. En el suelo, pues es, nosotros, como dice, nosotros necesitamos del campo 3 veces al día. ¿Cómo que 3 veces al día? Sí, al menos 3 veces al día. Cuando desayunas, comes y cenas, tú necesitas del campo. Y al modificarlo, pues seguramente hay ocasiones en las que pues se logra o se desnutre también el suelo, ya las cosechas no son como se quieren. ¿Por qué? Porque ha habido una modificación de este espacio de desarrollo. ¿Y para qué es todo este discurso? Porque es importante que nosotros podamos reconocer cuáles son los antecedentes del por qué la necesidad de cambiar esta metodología de solamente obtener riquezas a considerar que se necesita respetar el aspecto social y el aspecto ecológico. Esto de desarrollo económico, desde que ya comentaba hace un momento de la revolución industrial, pues ¿qué es lo que sucede? Empieza a haber una producción a gran escala, también a medida que aumenta la producción, pues también la demanda y esta nueva palabra que nosotros podemos llamar que es el consumismo y pues también da relación al capitalismo. Entonces, a mayor producción, pues resulta que nosotros también nos vemos en nuestro entorno, a veces muchos de nosotros tenemos ya sea ropa, trastes, o artefactos o etcétera, que estamos comprando de más, que ya no necesitamos, pero al verlos nos empieza a dar como una sensación de necesito comprar. Y todo esto, todas estas cosas que no necesitamos y compramos, resulta que también estamos favoreciendo a la contaminación.
Ahorita vamos a llegar hasta este punto, pero todo esto tiene que ver, mayor producción, mayor demanda y pues todo tiene que ver con la economía. La mano de obra cada vez es menos requerida, todo se empieza a industrializar y pues nos damos cuenta que estamos encontrándonos aparentemente llenos de artefactos, pero sin una estabilidad o sin un equilibrio. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede después de este momento? Aquí es un poco ya lo que comentaba acerca de la demanda y las consecuencias. Bueno, pues como consecuencias nos comenzamos a dar cuenta de que los efectos negativos en la naturaleza, en el consumo o en la deforestación, aquí nos dice de los bosques, la explotación de minerales. Cuando nosotros hablamos de recursos naturales, por ejemplo, de factores abióticos, como puede ser por ejemplo, más bien de recursos como el petróleo, recursos, llamémosle no vivos, recursos naturales no vivos, eh, abióticos, como el petróleo, como los minerales, como inclusive el agua, estamos diciendo que cuando estos empiezan a disminuir su cantidad que hay sobre el planeta y la tasa de producción ya no es la misma que de consumo, empezamos a agotarlos. Pensamos en nuestra alacena. Resulta que cada semana vamos a la despensa y tratamos de mantenerla surtida, ¿no? Huevos, sopa, lo que necesitemos para la semana. Pero resulta que en una semana lamentablemente no pude ir por X, ya sean cuestiones económicas o cuestiones de tiempo, y a la siguiente semana me empiezo a dar cuenta que ya no tengo sopa, ya no hay huevo, y entonces la tasa de consumo de la familia ha sido mayor a la tasa de abastecimiento. Eso mismo sucede en la naturaleza, es cierto, los árboles, nosotros vamos a los montes, a los cerros y los vemos allí, nadie los fue a sembrar, al menos no en los montes ya muy profundos. Ahorita ya hay campañas de reforestación, pero ellos mismos, la misma naturaleza, en su polinización, en sus procesos mismos, ha logrado pues mantener un equilibrio. Pero ¿qué es lo que sucede? De repente nosotros hemos tenido la necesidad o inclusive ya la forma desmedida de ir, por ejemplo, aquí se observa en esta imagen, la tala de árboles. Ya no le das tiempo a los ciclos naturales en la tierra a que puedan llegar a crecer un árbol. De repente nosotros en Navidad, algunos tienen la costumbre de ir a cortar árboles, pero un árbol para lograr al menos 1,5 metros necesita al menos 15 años de vida para llegar a ese 1,5 metros. Y nosotros lo vemos chaparro y ni siquiera lo queremos. Nos dura 15 días a lo más, un mes, y hay que desecharlo. Ni siquiera lo dejamos, por ejemplo, en los parques o pueda servir de abono, sino definitivamente se va en los camiones de basura. A eso es cuando decimos, empezamos, por ejemplo, a agotar nuestros recursos. En el peor de los casos, otra frase que hemos escuchado es llegamos a cierta especie, está en peligro de extinción. Quiere decir que hay muy pocos de esos ejemplares y por lo tanto esa especie ya se ve comprometida. Quiere decir que de seguir ya sea en la caza, me refiero a cazarlos, a matarlos con fines de obtener su piel o lo que sea, se empiezan a extinguir este número de especies o esta especie en general y por lo tanto llamamos de extinción. Si nosotros hablamos de recursos no vivos como el petróleo, el mineral, el agua, decimos estamos agotando. Cuando hablamos de especies vivas, estamos diciendo que estamos extinguiendo. Entonces esas son las consecuencias de hacer un uso desmedido de nuestros recursos naturales para satisfacer únicamente nuestras necesidades. Bueno, todo este discurso, ¿qué tiene que ver? Aquí la parte de sostenibilidad, fíjense, se empieza a formular desde 1713 con este individuo que les mostraba en un principio su imagen, pero empieza a consolidarse de manera más formal hasta 1992. Y en el 97, pues, se habla del protocolo de Kioto. Todos estos acuerdos se encuentran ustedes en la plataforma. Solamente estoy tratando de dar como un panorama general. Hasta 2015, en el Acuerdo de París, también se habla acerca del cambio climático. Fíjense, ya el cambio climático o este concepto empieza a aparecer desde el 2010. Vamos a leerlo, por ejemplo, aquí. Un acuerdo que se llevó a cabo en Cancún en la Conferencia Internacional del Cambio Climático. Se crea un fondo verde climático y finalmente se plantea un porcentaje concreto a reducir en los gases de efecto invernadero. Esta abreviación de GEI la vamos a ver de manera recurrente. Son gases de efecto invernadero.
Y pues ya trabajaré ahorita un poco más en la sesión siguiente acerca de estos gases y cuáles son y a los que se refieren, pero básicamente el mayor contaminante, al menos de acuerdo a lo que podamos modificar en nuestra actividad humana, es el dióxido de carbono. Hay otros como el vapor de agua, como el metano, pero algo en lo cual nosotros podemos incidir, pues es justamente el dióxido de carbono. Entonces, aquí ya se hablan de porcentajes concretos. Fíjense que es interesante aquí, por ejemplo, en la siguiente, en el 2012, el protocolo de Kioto se extiende para el 2020, pero Estados Unidos no está incluido. Quizá algunos recuerdan que inclusive el presidente anterior de los Estados Unidos rechazaba, decía que era una falacia, que era una mentira, esto del cambio climático. Sabemos que es todo un personaje este individuo, pero ¿cómo podemos saber que, o cómo podemos creer que estos países tan desarrollados o de primer mundo consideren que esto no es cierto? Entonces es una cuestión de pensarse. Y bueno, también es interesante también sus opiniones. Ahorita lo vamos a ir profundizando un poco más. Bueno, resulta que en México existe algo que se llama la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, algo que se llama, bueno, en general pues nos dan el mismo concepto. Básicamente es el mismo concepto. Hay que cuidar nuestros o satisfacer nuestros recursos, nuestras necesidades con los recursos que contamos, pero sin comprometer el de las generaciones siguientes. Estos materiales que ahorita les voy a mostrar, que nos aparecen aquí en este documento o en este enlace, nos hablan de una gran variedad de cosas. Por ejemplo, aquí en el Agenda 2030, que son una serie de objetivos, nos venimos para acá y dice que son los objetivos del desarrollo sostenible, la iniciativa, notas, publicaciones. Tenemos una gran variedad de materiales que podemos trabajar y ir desarrollando poco a poco. Estos objetivos son 17 y voy, por ejemplo, a darle clic en uno. En este nos habla acerca de el objetivo número 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas. También dentro de estos documentos vamos a encontrar algo que se llama las 169 metas. Y en estos documentos nosotros, por supuesto que son cosas que podemos ir trabajando de manera diaria. Le di clic a les voy a dar así como que el enlace al que llegué, pero pues tenemos campañas acerca del cambio climático, el género, los océanos y algunos objetivos, pero aquí es donde nos vamos a detener, en esta parte donde dice qué puedo hacer. Si yo le doy clic al que puedo hacer, nos aparecen inclusive algunas como pequeñas aplicaciones o propuestas o cuestionarios. Fíjense aquí, nos dice guía de los vagos para salvar el mundo. ¿En dónde? ¿En qué puedo hacer? Y aquí nos dice, bueno, pues si tú quieres comenzar, inclusive cosas que puedes hacer desde el sofá, así como que digas, yo no tengo tiempo de hablar del desarrollo sostenible, pues nos dice, pues puedes ahorrar electricidad enchufando los electrodomésticos en una regleta y desconectándolos por completo cuando no los utilices, inclusive tu ordenador. Hay quien, por ejemplo, tenemos la costumbre de dejarle suspender la sesión a mi ordenador, pero no lo apago. Algunos dejamos, por ejemplo, aquí nos dice, deje utilizar los estados de cuenta bancarios en papel y pague sus facturas en línea. Resulta que de repente nos pueden llegar inclusive a nuestras cuentas de correo, nuestros recibos de la CFE, nuestras cuentas del agua, nuestro predial y poderlos pagar. Ya no es necesario que nos lleguen de manera, en algunos lugares, por supuesto, no a todos resulta la misma acción, pero algunos que tienen la facilidad de que llegue a su correo y que ya no se imprima en papel, ayudarían también. Hay algunos que, por ejemplo, que nos dicen, pida, más bien apague las luces, la televisión y la pantalla, ya que emiten una luminosidad cómoda, así que apague las otras luces si no las necesitas. De repente pareciera que nosotros nos sintiéramos más seguros si encendemos todas las luces de afuera de nuestra casa y eso nos hace sentir más cómodo, pero realmente hay que pensar si nos es útil o no. De preferencia,
o en caso de que nos sintamos más cómodos, pues hay que trabajar, por ejemplo, con estas luces LED o con abastos de energía solar que puedan transformarse en energía luminosa cuando se necesita en las noches. Y por supuesto, muchas cosas de este tipo, ¿no? En el nivel 2 podemos realizar otras cosas, otras acciones. Quizá ya no sentado, pero puedes hacer lo siguiente. Seca las cosas al aire. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos utilizando, ya lavaste tu ropa, una lavada, una enjuagada, pero la dejas ahí hasta centrifugar y luego después de que centrifuga necesitamos que la deje completamente seca, bueno, pues ahí estás teniendo un consumo de combustible. Estas que dejan completamente seca, pues necesitan de un combustible. Lo que se sugiere es de que la saques al exterior y que aproveches la energía solar, pues justo para que se evapore esta cantidad de agua remanente y entonces estás teniendo un ahorro. Algunos otros dicen, pues toma unas duchas cortas, es decir, báñate porque se supone que te bañas diario y entonces no necesitas más de 5 o 10 minutos a lo que vas. Haciendo esto, también estás favoreciendo. Y así una serie de cosas. Aquí nos dice, come menos carne y pescado porque pues sí sabemos que para la crianza, o sea, un animalito, por ejemplo, un puerco, desde que lo tenemos en su forma de cría, lo hacemos o se hace crecer, inclusive después ya que se desarrolla, la matanza, el cuidado, hasta que nosotros nos comemos una chuleta de un puerco, pues es muchísimo más tiempo de energía, dinero, alimentación que en el crecimiento de un quelite. Entonces, en ese sentido, también estás favoreciendo a el cuidado del medio ambiente y no solamente el cuidado del medio ambiente, sino también a tu economía y también a la repartición equitativa. Algunos otros nos dicen, bueno, congela los productos frescos, algunos dicen solamente consume, bueno, voy a ir al nivel 3, consume solamente o cocina solamente lo que vas a comer. De repente nos emocionamos y hacemos 1 kilo, ¿no? 1 kilo de caldo de pollo. Bueno, no sé, estoy diciendo algo al azar, pero resulta que solo soy yo y mi espíritu, ¿no? Entonces, resulta que voy a tener que desechar una pieza al menos porque ya después de un rato ya sea que ya no sirve o ya me fastidió y se tira ese alimento. Y como eso muchos ejemplos, ya los plátanos que ya se hacen negros ya no los queremos y al menos entonces si no te vas a comer todo, solamente compra lo que necesitas. Si vamos a hacernos una taza de café, no es necesario calentar todo el litro de agua y así sucesivamente. Ay, ya le cambié. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Entonces, aquí nos aparecen también esto que le di sin querer queriendo a los videos. Hay muchas cosas de divulgación que nos pueden ayudar. Divulgación quiero decir que nos pueden hablar de estas consecuencias en un lenguaje que podamos utilizar y entender rápidamente. Pero bueno, vamos a comenzar ya de manera formal con la integración de su actividad. Estos 3 pilares, pues son básicamente el ecológico, social y económico. El ecológico tiene que ver con el medio ambiente, cuidado de los recursos, el social con una repartición equitativa entre los individuos de una población y el económico, pues es un aspecto que tiene que ver con el dinero, básicamente. En la actividad integradora número 5 nos piden que realices o que elijas una acción sustentable. Ahorita ya mencionaba bastantes en la guía de vagos, pero la plataforma pues nos propone otras. Voy a utilizar las de la plataforma, pero también por supuesto pueden utilizar cualquiera de estas de la guía de vagos, que es el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Hay que darnos atención, fíjense aquí, inclusive la atención médica se considera también como una acción sustentable o sostenible. ¿Por qué? Pues a medida que tú te mantengas más sano, estás apoyando al equilibrio social, al equilibrio ambiental e inclusive el equilibrio económico. Todas estas secciones son interesantes para reflexionarlas. Ahora bien, comentaba que hay que elegir algunas de las que nos proponen aquí. Bueno, aquí son las 170 acciones diarias, es un libro también muy interesante. Todo esto se encuentra en la presentación, pero vamos a ver la que nos propone la plataforma. Aquí nos dicen acciones en casa, separar la basura, limpiar la basura, compacta. Elige una. Elige de la que quieras, de las que están aquí, una.
O puedes elegir de las que están aquí, una, la que tú quieras. O puedes elegir de las que están una. No necesitas elegir 3, ni 4, ni 5. Solamente elige una. Vamos a analizarla desde los 3 enfoques y eso es justo lo que nos piden. Dice lo siguiente. Ya que elegiste una, vas a argumentar lo siguiente. En nuestra actividad nos piden, por ejemplo, vas a elaborar una presentación digital a partir de que ya has elegido una acción sustentable que según tú llevas a cabo. ¿Y por qué digo según tú? Porque necesitamos argumentarla. ¿Cómo digo yo que realmente estoy ejecutando o que estoy llevando a cabo esa acción sustentable? Hay que argumentar. ¿Qué significa argumentar? Pues vas a decir por qué dices que la estás realizando. ¿Con base en qué? Dices, bueno, yo ahorro agua. Bueno, tú dices que ahorras agua. ¿Ahorras agua por qué o cómo? Bueno, pues yo ahorro el agua porque tengo un recipiente que nos ayuda a recaptar el agua de lluvia y en consecuencia no utilizo tanto el agua potable que nos llega en las tuberías y aprovecho esta agua de lluvia. Ok. Estás diciendo por qué y cómo es que lo haces, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy interesante, pero vamos a analizarla desde un aspecto económico. El aspecto económico hay que apoyarnos de preguntas guías. Por ejemplo, ¿de qué manera contribuye el ahorro económico por reducción o por consumo de agua potable? Bueno, económicamente, pues resulta que mi recibo del agua se ve favorecido, tal vez. O económicamente resulta que también a medida de que yo hago recaptación de agua de lluvia, también favorezco que toda esta agua no se vaya y se contamine con las aguas negras que van al drenaje. Cada litro que cae de agua de lluvia, lamentablemente, se contamina con las aguas negras y van al drenaje profundo y hay que darles un tratamiento. Si yo reutilizo esta agua de lluvia, que básicamente me puede servir si no me siento confiado para labores específicas, pero sí, por ejemplo, para el baño, para el inodoro, bueno, pues te estás favoreciendo de manera económica. ¿En qué ayudo? En el aspecto social, si yo utilizo el agua de de recaptación, ¿no? El agua de lluvia. Pues resulta que en mi comunidad, lamentablemente, pensemos en este ejemplo, no tenemos tanto acceso al agua o de repente solamente llega por las noches o llega de vez en cuando. En los estados, por ejemplo, Nuevo León tienen esta problemática, ¿no? Ciudades como Monterrey inclusive pues tienen carencia de agua. Entonces, ¿qué tiene que ver este aspecto social? Bueno, pues que la pipa que pueda llegar para abastecer solo una manzana o a 5 casas, yo estoy favoreciendo en caso de que lloviera, pues estoy reutilizando. Entonces, todos podemos tener podemos tener mayor posibilidad de que sea equitativo este reparto. En el aspecto ecológico, bueno, pues estoy favoreciendo de que estoy aprovechando parte de los ciclos naturales del agua, haciendo uso de esta agua de lluvia y en consecuencia, otro ejemplo puede ser también de que pues ya no se llega a contaminar con nuestras aguas negras. Entonces, hay que analizar una sola acción desde el aspecto económico, social y ecológico. Sugiero que se apoyen con preguntas guía para poderlas responder. ¿Cómo elaborar la presentación? Es una presentación en PowerPoint, una presentación en Geniali, en presentación en Canvas, en el documento o el recurso que para ustedes les sea de mejor facilidad o más atractivo, elaborar una diapositiva por cuestionamiento. Sabemos que al inicio pues tenemos que mostrar nuestra carátula, en las siguientes el argumento 1, el aspecto económico, un poco de texto y apoyarlo de imágenes en la infografía o perdón, en la diapositiva 3, aspecto social, nuestro argumento y las imágenes y en la 4 pues el ecológico y su imagen. En la plataforma habla del aspecto biológico. Quien desea hacer este aspecto biológico también es bienvenido. A mi punto de vista, ya lo he mencionado muchas veces, entra dentro del aspecto ecológico. Ahora bien, ya que llegamos hasta este punto,
vamos a analizar qué es solamente una presentación. Nos dice lo siguiente. Creo que me salté una aquí. Déjenme pasarla hacia atrás. Ah, sí, aquí estábamos. Aquí hay que analizar otro concepto interesante y tiene que ver con la bioética. Esto de bioética, pues es un concepto que está relacionado también con aspectos de índole medicina, pero que se han podido trasladar pues también a esto del desarrollo sustentable o al cuidado ambiental. Vamos a trabajar 4 conceptos. Aquí es importante que no nos traten, más bien que no se confundan. Los principios de que nos hablan son con base en estos autores. Son 4. Uno es la autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Estos, como ya lo mencionaba, tienen su origen en la medicina y pues básicamente dicen lo siguiente. Este, por ejemplo, nos dice que se habrá de respetar la autonomía o el pensamiento, la forma de decisión de cada individuo a lo que corresponde a su facultad para poder decidir. En este caso, enfocado a la salud, tiene que ver para decidir si se acepta o no un tratamiento, reconociendo, por ejemplo, también que pueda padecer alguna enfermedad, es decir, que se haga valer la facultad de decisión y aceptarla. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cómo puedo trasladar esto de la autonomía si estoy hablando ahora de aspectos ecológicos? Ah, bueno, para ello necesito reflexionar lo siguiente. Nos pregunta, o la pregunta aquí de partida es, dice, de acuerdo con la bioética, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál de los principios se vería afectado en caso de no realizar tu acción sustentable? Ah, bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a unir? Resulta que en autonomía, pues es la facultad de decisión. Y nos dice, en caso de, por ejemplo, tú, que si te dijeron, por ejemplo, no realizar una tala indiscriminada de árboles, es decir, utilizar solamente la cantidad de recursos de agua que necesitamos o tener la precaución de cerrar las llaves y no tirar el agua, todas estas son acciones sustentables. ¿Qué pasa en el caso de la autonomía? Ah, bueno, en el caso de la autonomía, es cierto, tú eres libre de decidir tus acciones. Ah, pero también tienes la responsabilidad en caso de que tú no la realices. En un marco legal, por ejemplo, si existe la sanción, otro ejemplo pudiera ser que una acción sustentable es de que yo realmente espero que llegue el camión de la basura y desecho en orgánico e inorgánico el día que me corresponde. Esa es la acción sustentable que yo realizo. Ah, de no hacerla. ¿Qué sería el no hacerlo? Ah, pues que yo espero que den las 10 de la noche y me salgo a la esquina y tiro mis bolsas de basura. Ah, ¿y cómo afectaría la autonomía? Ah, pues yo decidí ir a tirarlas. Ah, sí, tú eres libre de irlas a tirar, pero legalmente estarías pues susceptible de ser sancionado. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con la autonomía. Tienes libertades, pero también tienes responsabilidades en un marco legal. En ese sentido, ustedes pueden discutir qué estarían afectando si ustedes no llevan a cabo este aspecto de su acción. En el caso de la justicia, en medicina nos dice, pues todos tendríamos que tener el mismo acceso a estos, vamos a llamarle, pues medios para el cuidado de la salud. Se supone que toda la población, o a esto se aspira, que todos tuviéramos el mismo acceso para el cuidado de la salud o el bienestar integral. En el caso de que nosotros no realicemos esta acción sustentable, es decir, que yo no me espere y tire mi basura de manera adecuada, no estoy siendo justo. ¿Por qué? Porque voy y la tiro y entonces puedo afectar o puedo favorecer el crecimiento de fauna nociva, aunque no es deseada, ratas, cucarachas, y yo no estoy siendo justo porque a mí me queda en la esquina, pero resulta que lo tiro en la esquina de la vecina. Entonces yo ya no soy justa porque mis problemáticas de mi basura se las voy y se las dejo al de la esquina. ¿Me explico? En ese sentido, estarían ustedes afectando este principio. En el de beneficencia, nuevamente, viéndolo desde el punto de medicina, nos dice, me permitan que abra,
Ok, en este caso tiene que ver, por ejemplo, medicina con el tratamiento. Se realiza un balance de riesgo-beneficio y el beneficio es el que debe predominar. Ok, este ejemplo también está medio feo y medio triste, pero es real. Pensemos en una enfermedad muy triste, muy terminal, muy crítica, como en el caso de los cánceres. Sabemos que esos tratamientos que dan para combatir esta enfermedad también son muy lastimosos. Bueno, pues se realiza en la medicina un balance entre riesgo-beneficio y dice, bueno, sí te va a perjudicar, probablemente tu cabello va a caer, las náuseas, el deterioro de tu piel, pero el beneficio que esperamos es mayor. ¿Ok? Entonces, desde el aspecto del cuidado del medio ambiente, nos dicen, todo lo que tú realizas, es decir, mi recaptación de agua y todo esto, tiene que tener el principio de justo tener como finalidad hacer que sea un bien, sí, al menos de manera inmediata, para mi economía, para mi familia, y en ese sentido, el objetivo principal es el beneficio, no solamente mío, sino también de los que me rodean. ¿De acuerdo? En el último, que es de no mala eficiencia, es muy parecido al anterior, solamente que aquí está enfocado como que a no hacer el mal. ¿Qué significa aquí? Una cosa es como, pareciera lo mismo. A mí, de hecho, también como que me marean un poco, pero en este de no mala eficiencia, quiere decir que todo lo que tú realizas, pues no lo haces con el propósito de fastidiar al otro. Eso de ir a tirar la basura, mi pro puede ser, pues es que a mí me beneficia porque me deshago de ella. Esa es una forma de verlo, pero ya con no mala eficiencia significaría lo siguiente. Bueno, pues es que yo voy y me deshago de mi basura para afectar a doña Cristi, por ejemplo, que vive en la esquina. Son cosas, aunque estoy realizando la misma acción, el objetivo es diferente. Una cosa es deshacerme de mi basura y otra cosa es ir a perjudicar a la vecina. Entonces, en este sentido, la no mala eficiencia tiene que reflexionarse desde este punto. Todo lo que tú realices en tus acciones sustentables o sostenibles tiene como objetivo no perjudicar, o sea, en tu mente no va a estar el perjudicar a el de al lado o a los demás o al ecosistema en general. Aquí se sugiere que realicen una diapositiva y que elijan uno de estos principios. No es necesario abarcar todos. Si ustedes consideran, pues yo el de autonomía, el de justicia, el de beneficencia, está bien. Solamente con uno que realicen es suficiente. Para finalizar este apartado, vamos a darle a avanzar. Nos piden que realicemos una problemática o que analicemos una problemática o necesidad de nuestro entorno inmediato. Es importante que trabajen ya con su comunidad, población, barrio o colonia, porque esto nos va a favorecer la integración del proyecto. Con la actividad 4 y esta actividad se lograría conjuntar o se logra integrar su proyecto. ¿Qué significa? Vamos a pensar en una problemática. Hablemos de que de repente hay la problemática de inundaciones, ¿no? Inundaciones, ya sea en mi colonia, inundaciones porque las alcantarillas se saturan. Esa es la problemática. ¿A dónde quiero llegar? Pues a reducir estas ocasiones donde se inunda en las avenidas principales. La problemática es la inundación. Mi objetivo es reducir al menos los días o estas probabilidades de inundación. Si se dan cuenta, entonces la problemática y la respuesta es el objetivo. Bueno, para reducir estos días de inundación, tengo que plantearme pequeños peldaños, una meta. Si yo no quiero o tratar de reducir esto, bueno, me tengo que dar cuenta qué es lo que lo origina. Me doy cuenta que en los tiraderos de basura o sí, que se empieza a carrear desde zonas más altas todo este arrastre de basura hasta que se logran tapar las alcantarillas. Entonces, me tengo que dar cuenta cuáles son las problemáticas que hacen que se inunde. Planteo una primera meta. Bueno, pues una limpieza cotidiana de estas alcantarillas. Están pasando por mí las alcantarillas. Digo, bueno, la problemática no es mía. Es cierto, a veces nos saturamos porque decimos el problema no es mío, pero en realidad sí nos afecta. Entonces, pudiera hacer que proponer, al menos en los de la manzana, los vecinos de la manzana, decir, ¿sabes qué? Que ya se están llenando las alcantarillas. ¿Qué te parece si nos repartimos el día de lunes 7 días?
a ti la casa 1 limpia el lunes, al menos la basura superficial, por casa. Eso pudiera ser una meta, proponer a los vecinos retirar esos escombros superiores, ¿no? La meta 2, pues habrá quien diga, informar a la comunidad. Sabemos que a veces es fastidioso estar tratando de informar a la gente del por qué no debe hacer las cosas, pero así funciona la educación también. Hay que estar informando para que poco a poco podamos hacer consciente del por qué no hacer algo o por qué hacer algo, por qué es importante y por qué no. No vale solamente con fastidiarnos. Entonces, pudieran hacer en la meta 2, proponer o informar, hacer comités vecinales para informar acerca de y no rendirse, ¿no? Entonces, en la meta 1, o sea, bueno, pues ya me puse de acuerdo con los vecinos. La primera acción, pues hacer un rol de limpieza. En la acción 2, informar mediante WhatsApp a quién le toca el día de hoy. Acción 3, recolectar esa basura. El tiempo que me tardaría, no sé, 2 meses en época de lluvia. En la meta número 2, informar. Bueno, pues puedo informar. Acción 1, convocar a un grupo de Facebook, de WhatsApp, convocar a una junta vecinal. ¿Y qué necesito? Pues necesito llevar carteles, necesito informar al jefe de la colonia o el líder, etcétera. Y son pequeñas acciones que ustedes tienen que ir reconociendo. Acciones, ¿ustedes cómo las reconocen? Por verbos, así como informar, reportar, recoger, comunicar, reflexionar, barrer. Esas son acciones. Y cada que llevamos estas acciones hay que considerar el tiempo. Esto es muy importante y sobre todo porque esto se traslada a la vida cotidiana. Cuando nosotros nos vemos en una problemática y tratamos de resolverla, necesitamos reconocer cuáles son los recursos con los que tenemos y cuáles son los que nos hacen falta, al igual que el tiempo. Los recursos pueden ser de tipo, le llamamos capital humano, es decir, necesito recursos humanos para poderlos llevar a cabo. Hay otros que son recursos materiales, necesito carteles. Y hay algunos que, pues justo los carteles necesitan recursos económicos para poderse adquirir. Algo que tú no estás pensando en qué recursos ejecutar o qué necesitas, significa que estás diciendo cosas pues al azar, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, el objetivo de viajar a X lugar. Bueno, pues entonces necesito recursos, necesito recursos de tipo económico, recursos materiales, recursos de este tipo. Y el tiempo para poderlo proyectar y llevarlo a cabo. Esto es interesante, es como la profundidad de esta actividad. Y bueno, pues en este sentido, ya se termina, que es, ustedes tienen que ver acerca de su objetivo viable, medible y alcanzable. Quiere decir, bueno, esta es la actividad integradora número 6, pero para esto, no es cierto, es todavía parte de la actividad. Viable significa que pues, se pueda llevar a cabo, que es, tenemos los medios para poderlo llevar. Medible, es decir, que en un periodo de tiempo puedo ver alcances. Y alcanzable, pues justo significa que estoy proponiéndolo en mi colonia. Si yo lo propongo a nivel mundial, pues eso no está a mi alcance. No es algo que yo pueda cumplir. Estos objetivos, por eso son interesantes, porque justo les permiten reflexionar acerca de los recursos. Entonces, aquí termina la sesión. Espero que sea de utilidad para ustedes. En un momento más les comparto acerca de la actividad integradora número 6.